vamos a estar, ya terminamos el libro de Romanos, así que mientras comenzamos el otro, que les adelanto va a ser el libro de Judas, vamos a esperar este domingo y el siguiente, así que vamos a ver un tema diferente. Vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana. Padre Dios glorioso y eterno, tuya es toda la tierra y su plenitud. A ti damos gloria porque eres Dios eterno, Dios poderoso, sabio, que fundaste la tierra de la nada, la creaste, todo te pertenece, y bajo este principio hoy estaremos aprendiendo de tu palabra, el llamado que tú nos has hecho como mayordomos. Yo te pido que por medio de tu palabra nos instruyas, tu Espíritu Santo sea con cada mente y con cada corazón, y podamos aprender estas verdades que están en tu palabra. Gracias te damos a aquellos que no pueden estar. Tú conoces la razón, pedimos por cada uno de ellos. Algunos sabemos es por salud, otros por situaciones distintas. Y te pido que los tengas en el hueco de tu mano, les bendigas ahí donde están, y Dios mediante, según tu voluntad, podemos verlos pronto. Y gracias te damos por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en las páginas de Génesis capítulo 39 encontramos una de las ilustraciones más poderosas en cuanto a la mayordomía fiel en toda la Escritura. Y nos relata la historia de José, el soñador, como se le pone a veces el título. José, el joven hebreo que había sido traicionado por sus propios hermanos de sangre y vendido como esclavo a Egipto, en un punto vital, en un punto de su vida, se encontró en la casa de Potifar, un oficial de alto rango en Egipto. La situación en su historia parecía bastante desesperada, pero algo extraordinario sucede. José no se amarga ni se rinde. En cambio, él comienza a servir con fidelidad y excelencia, y el texto nos dice: y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. La respuesta de Potifar a esto es notable. Halló José gracia ante sus ojos, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su poder todo lo que poseía. Consideren esto. Potifar, un poderoso oficial de Egipto, le confió literalmente todo lo que tenía a un esclavo hebreo. Eso es de sorprendencia, porque le dio su casa, sus finanzas, sus propiedades para que se las administrase. La pregunta es, ¿por qué? Porque la fidelidad de José era tan evidente, tan consistente, que Potifar supo que podía depositar en él una confianza total. Se veía por sus hechos que José era una persona de confianza. Y el versículo 6 resume el resultado. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada. Esta era la confianza que mostró Potifar en José. Potifar literalmente se despreocupó de todo. Él sabía que en las manos de José todo iba a estar bien cuidado y administrado. José administraba con tal excelencia que el amo podía descansar completamente. Y lo más hermoso, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La fidelidad de José trajo bendición desbordante a toda la casa de este general egipcio. Esta historia es un cuadro perfecto de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios, nuestro Señor soberano, ha confiado en nuestras manos sus recursos, sus oportunidades, su obra. Y Romanos, capítulo 11, versículo 36, nos muestra esta realidad. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. La pregunta que resuena desde Génesis 39 con esta historia hasta Romanos 11:36 es esta: ¿administramos todo de tal manera que nuestro Señor sea glorificado y otros sean bendecidos? Esa es la pregunta en la cual estaremos meditando. Como bien nos enseña Romanos 11:36, Dios es dueño soberano de todas las cosas. Todo
lo creado es de Él. Lo hizo por Él mismo y para Él mismo. Solo Dios tiene toda la gloria. Y Él nos ha llamado a ser mayordomos fieles de todo lo que Él nos ha confiado. Tiempo, recursos, dones y oportunidades. No para sacar provecho personal o para nuestra gloria, sino para magnificar a Cristo, quien es el mayordomo supremo y fiel que nos capacita para administrar fielmente hasta su regreso. Y observamos esta verdad en esta mañana por medio de explorar más Romanos 11:36, pero lo haremos por medio de las Escrituras en diferentes pasajes. Y observaremos, en primer lugar, el principio para la mayordomía, la expectativa de Dios de nuestra mayordomía, cómo se ve en práctica esta mayordomía y finalmente la meta a la que aspira esta mayordomía para el Rey del universo. Observemos entonces, entrando en los textos, el principio para la mayordomía. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmos capítulo 24, versículo 1. El salmista nos deja este principio que es reiterado en Romanos 11:36, porque de Él son todas las cosas. Todas las cosas es todo el universo. Todo lo creado, visible o invisible, todo es de Él. Entonces el principio es claro. Es que Dios es dueño de absolutamente todo lo que existe. Y es la idea que el salmista nos hace ver. La tierra y todo lo que hay en ella, hasta el átomo más pequeño, son de Dios. Primeramente dice, todo lo que hay en ella. No solo es la tierra, sino todo lo que contiene. Todo recurso, todo bien, todo mineral útil y planta que puede consumirse, todo animal que sirve para nuestro sustento, le pertenece a Dios. Ya se ve más amplio esto para decir el mundo y los que en él habitan. Porque uno puede pensar neciamente que Dios es dueño de todo lo material, pero no de la vida. Mi vida es mi vida, no tengo por qué darla. Él debe de respetar mis decisiones porque existo. No, tu vida proviene de nada de ti mismo. Tú no puedes tener vida en ti mismo. Tu ser es propiedad de Dios. No hay nada en lo que puedas pensar que no sea de Dios. Porque Dios es eternamente. Él es el gran yo soy. Sus atributos, su eterno poder y deidad son visibles a través de todo lo que Él ha creado, porque Él lo hizo para Él. Y eso nos da la razón de por qué es el dueño. Y es obvio, pero a veces es necesario comentarlo. Dios es el creador y tiene derecho absoluto como tal sobre todo lo que Él ha creado. Dios es el autor de la creación y por eso tiene pleno derecho sobre su diseño, su propósito y su uso. Dios diseñó todo lo creado y la Escritura nos enseña que lo creó de la nada. Ex nihilo es la palabra que se usa cuando no hay nada y algo es formado. Y luego nos dice también la palabra que Él lo sostiene con la palabra de su poder. Es decir, Él define para qué existe, cómo debe de funcionar y cómo debe de ser usado lo que Él ha creado. La creación le pertenece por origen, por diseño y por derecho. Es la verdad más increíble con la que comienza la Biblia. En Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tiempo, espacio, materia y energía constituyen la estructura base del universo creado. Sin esos cuatro no habría cosmos que ordenar ni vida que sostener. Y muchos solo ven las primeras tres directo de Génesis 1.1, que son el tiempo, el espacio y la materia, pero falta uno importante. En Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz.
Rápidamente, la palabra luz viene del hebreo que no describe solo la iluminación visual, sino una energía electromagnética. Con el mandato sea la luz, Dios inyectó energía en el universo, iniciando todos los procesos físicos que sostienen la creación. Génesis 1:3 revela a Dios iniciando el motor energético del universo. Y aquí vemos el número 4, como veíamos en la mañana, la numerología bíblica. El número 4 en la escritura representa el mundo, lo creado. El 4 es el número de la creación. Y tenemos los 4 aspectos de la creación. El tiempo, el espacio, la energía y la materia son todo de Él. Él los creó de la nada. Y muchos dicen, como magia. Y absolutamente de ninguna manera. La magia es mentira para empezar. Y siempre se empieza con algo existente. El conejo tiene que existir. Y además tienes que tener un sombrero para poder sacar el conejo. Esto no es para nada como la magia. No solo es real, es mucho más asombroso de lo que podemos imaginarnos. Crear algo absolutamente de la nada. Solo Dios puede crear de la nada por quien es Él. Dios puede crear el tiempo porque Él es eterno e inmutable. Dios puede crear el espacio porque es espíritu y omnipresente. Dios puede crear la materia porque es soberano y autoexistente. Dios puede crear la energía porque Él es omnipotente y autosuficiente. El Dios de la Biblia no está limitado por espacio, tiempo, materia ni energía. Si Dios fuera afectado por cualquiera de estos elementos del universo físico, entonces sería parte de la creación y no el creador. Todos ellos forman un sistema interdependiente. No puedes tener materia sin espacio donde colocarla, ni puedes tener materia y espacio sin tiempo para ubicarlos, ni puedes tener los procesos físicos entre el espacio y la materia sin energía para que funcionen. Son una unidad creada. La Biblia declara que todos esos elementos comenzaron el mismo día. Así es el poder de Dios mostrado en la creación. Y además, Dios no solo crea el universo, lo enciende, lo sostiene y lo gobierna. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y todos los que en él habitan. Y nosotros, como parte de esa creación, le pertenecemos por ser nuestro creador. Sin embargo, el ser humano, como lo más alto de la creación física, el único ser creado con especial cuidado, formado por la mano de Dios del polvo de la tierra, a quien Dios le respiró espíritu de vida, a quien formó a su imagen y semejanza, le encargó una gran tarea: ser mayordomo de todo lo que había creado. Y lo puso en el jardín del Edén para que gobernara y se fuera mayordomo. Génesis 1:28. Ejerzan dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto significa que somos, como seres humanos, mayordomos de toda la creación. El problema es que la caída arruinó este sublime llamado. Pero ahora, como cristianos en Cristo, no solo debemos regresar a ese llamado original, sino que somos aún más responsables. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También somos mayordomos de lo espiritual, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Somos administradores de la creación y de los dones que nosotros hemos recibido. Entonces, tenemos el principio. Dios es dueño y nos ha puesto como mayordomos de la creación. Ese es el primero. Pero ahora veamos cuál es la expectativa de esto. Dice la palabra en 1 Corintios,
capítulo 4, versículo 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Aquí Pablo reitera la realidad que Pedro expresó. Pedro dice que somos administradores espiritualmente de los dones que por la gracia de Dios nosotros tenemos. Pablo dice que somos administradores espiritualmente de los misterios de Dios, es decir, de su palabra. Pablo escribe esto en medio de divisiones que estaba viendo en la iglesia de Corinto, donde algunos se jactaban por ciertos líderes que les habían compartido. Y Pablo los corrige. Ningún líder es dueño de la iglesia o de un ministerio en específico. Todos somos simples mayordomos que rendirán cuentas al verdadero dueño. Y este principio se extiende a cada creyente. Entonces Pablo no se ve como dueño de su ministerio, sino como siervo del rey. La palabra griega para administrador o economos literalmente significa un administrador de la casa. Es alguien a quien se le confía la gestión de los bienes de otro, como observábamos en la historia de José. Y aquí Pablo está dando un principio. Todos los creyentes somos, dice, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y como mayordomos del rey, nos deja ver el estándar divino. Dice, ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Que cada mayordomo sea hallado fiel. Eso es lo que Dios demanda. Fidelidad en la mayordomía. La fidelidad es la cualidad central que Dios busca en cada uno de nosotros. No se trata principalmente de talento, de éxito visible o resultados impresionantes. Puedes tener el ministerio más impresionante, el ministerio más público, aquel que llama la atención, pero si no eres fiel, no sirves. Puedes tener lo que Dios demanda en estos ministerios, en lo que Él te ha llamado a todos sus mayordomos. Se trata de confiabilidad, de integridad y obediencia constante según lo que se nos ha asignado a cada uno de nosotros. Y también tenemos que ver que Dios no exige fidelidad sin antes proveernos de todo lo necesario para vivirla. Él demanda fidelidad porque Él es fiel. Y Él define lo que significa ser fiel. Y esta palabra comunica la idea de certeza o de estabilidad. La fidelidad está relacionada con la confianza de que algo permanecerá. Es decir, cuando te confían algo es porque se tiene la certeza de que se guardará o se cumplirá. Y con Dios es lo que significa que Él es digno de toda confianza y que podemos depender de Él sin ninguna duda. Que cumplirá con lo que prometió y que terminará todo lo que ha comenzado. Él cumple lo que habla y no deja nada a medias. Eso es lo que inspira confianza. Asimismo, cuando Dios nos hace mayordomos, nos está confiando eso que nos dio a nosotros para dar resultado. Dios le confió el gobierno de la tierra a Adán. Y en su lugar, al fallar Adán y no ser fiel, la tierra tuvo sus consecuencias. Dios nos ha confiado ahora a nosotros dones, su palabra y todo lo demás que eso conlleva. No con la certeza de que podremos guardarlo, sino en la certeza de su fidelidad. Y por esto, Él en su gracia nos ayuda fielmente. En otras palabras, es porque Dios es fiel que nos confía lo que Él nos da. Es en ese sentido que nosotros somos responsables delante de Él por lo que se nos ha encomendado. Y ser fiel no solo es ser responsable, es administrar.
que implica guardar, implica usar responsablemente y multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para su gloria. Entonces, podemos ver que el requisito principal es fidelidad. No está hablando de éxito, no está hablando de popularidad, no complacencia de los hombres, sino dependencia del Espíritu, humildad y complacencia de Dios. En otras palabras, lo que Dios espera o la expectativa que Dios tiene de sus mayordomos es fidelidad y fe. Y obviamente, a quien se le da más, se le demandará más. Lucas capítulo 12, versículo 48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ahora, este principio aplica para todo creyente, pero podemos poner el ejemplo de los pastores, porque ser pastor es una carga difícil. No cualquiera debería desearlo. Ser pastor, como dicen, no es para el débil de corazón. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Los pastores daremos cuenta por las ovejas que tenemos a nuestro cuidado. Tenemos más responsabilidad y más se nos demandará. Pero este mismo principio no nada más aplica con pastores, también aplica para padres de familia. Como sacerdote de tu hogar, como varón, el cual Dios te ha dado una esposa y te ha dado hijos, tú tienes la responsabilidad de discipular a tu esposa y a tus hijos y de guiarlos constantemente a la fe. Como varones tienen autoridad que trae responsabilidad y por lo tanto se les demandará más. Así que, varones, sean valientes y esforzados delante de nuestro Señor. O a lo mejor puede implicar algo diferente. ¿Tienes un cargo público? A lo mejor un cargo político. O a lo mejor tienes algún negocio y eres dueño de él. De todo lo que tengas y en todo cuanto tengas responsabilidad, se te demandará cuentas. Y las mujeres también no se escapan de esto. Ustedes tienen un llamado especial de Dios: engendrar hijos, ser ayuda idónea para sus esposos, ser fieles servidoras en la iglesia. No sé si notaron y recordarán en sermones pasados la cantidad de mujeres que observamos en Romanos capítulo 16, que se mencionan por su ardua labor en la iglesia. Eso es algo que es digno de reconocer. Pero en última instancia, todos, en todas las áreas que tengamos oportunidad, en todas las áreas que seamos responsables, todos daremos cuenta de lo que se nos ha dado. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y por lo tanto, independientemente de cuánto te hayan dado, si poco o mucho, Dios quiere que tú seas fiel. Cada creyente es responsable delante de Dios por cómo administró lo que se le confió, el llamado o el don que tuvo, la esposa que le dio, los hijos que le dio, a lo mejor un buen trabajo. Todo lo que se te ha dado, de todo somos mayordomos. Todos rendiremos cuentas al Rey por lo que tuvimos y por lo que hicimos con ello. Y claro, nuestro mejor ejemplo del siervo más fiel es Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideran a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó. Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2. Él cumplió perfectamente la misión que el Padre le encomendó. Y nosotros reflejamos su fidelidad en nuestra administración. Como mayordomos de Jesús, que están siendo transformados a su imagen, nosotros somos responsables de imitarlo en su servicio fiel.
Y para eso, aún más, no estamos solos. La fidelidad requerida o esperada no proviene únicamente del esfuerzo humano, sino de la gracia capacitadora del Espíritu Santo que obra en el creyente. No solo nos dejó el ejemplo, también nos mandó al Consolador. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. 1 Corintios 15:10. Entonces la expectativa que podemos ver para los mayordomos de Dios es la fidelidad. El llamado a ser fieles con todo lo que Él nos ha dado. Ahora, veamos esta mayordomía en la práctica. ¿Cómo se ve esta mayordomía? Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Aquí Pablo nos enseña un principio general sobre la mayordomía. Los creyentes, como hijos de luz, deben vivir de una manera radicalmente diferente al mundo. Esto incluye cómo usamos cada recurso que Dios nos da. Y lo da de una forma doble. En primer lugar, nos habla de estar vigilantes y el otro de buscar los tiempos para nuestra vida. Dice primeramente, tengan cuidado cómo andan. Ese tengan es un verbo que significa mirar. Tienen que ver con mirar intensamente o con atención algo. Otra forma de usarlo es discernimiento o percibir algo. El otro verbo que lo acompaña es akribos, que significa perfectamente o diligentemente. Eso significa que el llamado es el vivir con intención, no por accidente. Ser intencionales y diligentes en nuestro andar. Y el otro verbo aquí es peripateo, que significa andar en el perímetro de algo, caminar alrededor de algo. Entonces la instrucción que vemos en esto es de vigilar y observar cómo es nuestro caminar. Otra forma de verlo sería, analicen con diligencia cómo viven. Discierne lo que practicas y sé intencional para ser sabio. Observa tu vida y no andes como un insensato, bajo tu propia opinión, sino como sabio, es decir, que estemos atentos a vivir en el temor del Señor. Ese es el primero. Y el segundo nos dice, en este pasaje de Efesios, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra, aprovechando, viene de la palabra redimir. Es decir, el pago que haces para rescatar algo del poder de otro. Pagar un rescate. Literalmente significa comprando el tiempo. Como un comerciante astuto que aprovecha una oportunidad del mercado. Que ve algo de valor y lo compra rápidamente, una mercancía que es valiosa, antes de que otro lo tome. Eso es de lo que está hablando. Que dediques el tiempo a las cosas sabias o que aproveches el tiempo de una manera correcta. O incluso que te apresures a comprar el tiempo necesario para hacer lo que tienes que hacer. Pablo está diciendo que el creyente debe de rescatar las oportunidades, comprarlas antes de que se pierdan, usarlas con sabiduría para Cristo. Ahora, no significa obtener más tiempo o literalmente usar dinero para comprar tiempo de alguien, sino de intervenir en cada momento de manera intencional, discerniendo lo que es valioso para el reino en el momento oportuno. Así como Cristo nos redimió con su sangre, nosotros redimimos el tiempo usándolo para su gloria. Y la razón de andar así, dice en Efesios, es porque los días son malos. Los días son malos. Aquí Pablo está haciendo alusión a los tiempos, la cultura actual, que es igual en los tiempos de antes a los nuestros. Cuando dice los días son malos,
no nada más es un pesimismo, sino un realismo de cómo están los tiempos, porque vivimos en un mundo caído, donde el tiempo es corto y las oportunidades para el reino son preciosas, pero fugaces. Y el mundo está diseñado para devorar nuestro tiempo y nuestra energía, con cosas sensuales, con materialismo, emocionalismo, entretenimiento, que es bueno apreciar y disfrutar de todo, con autocontrol, con sabiduría. Pero la realidad es de que nuestros tiempos demandan discernimiento, como para preguntarnos, ¿a quién le estoy dedicando mi vida? ¿O a qué le estoy dedicando mi vida? Esto se lo dijo también Pablo a los Colosenses, en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y la misma expresión. Y esto implica con diferentes áreas de nuestra vida, con recursos, con oportunidades que nosotros tenemos providencialmente y de las cuales somos mayordomos. En primer lugar, tal como nos muestra este texto, somos mayordomos de nuestro tiempo. No es nuestro tiempo, porque Dios creó el tiempo y Él es dueño de todo ese tiempo. Así que tenemos que ver la realidad de que el tiempo no es tuyo, es del Rey. Y tu agenda revela tu mayordomía. Aquello que le das más importancia o prioridad en tus tiempos. Y esa es la pregunta que revela eso. ¿Cuánto tiempo inviertes en lo eterno? Tomando lo que dijo John Piper, la existencia de redes sociales y el entretenimiento será para mostrar que la falta de la piedad, la lectura y la oración no fue por falta de tiempo, más bien fue por una mala mayordomía del tiempo que tenemos. En segundo lugar, somos mayordomos de los recursos materiales que Dios en su providencia nos ha dado. Esto incluye todo: dinero, herramientas, posesiones, tu profesión. Todo lo cual es bueno y debemos ser agradecidos por tener tales bendiciones. Pero todo estos no son fines, sino instrumentos para la obra del reino. Así debe de ser nuestra mentalidad. Así que tus posesiones no son tuyas, son del Rey. Y tus gastos revelan tu mayordomía. Y esta es la pregunta que revela eso. ¿Eres generoso con la obra y con el hermano necesitado? Pregúntate esto. En tercer lugar, somos mayordomos de las oportunidades providenciales. Esto incluye nuestras conversaciones, relaciones, las puertas abiertas que se dan en los lugares donde podemos estar. La providencia es el campo donde el mayordomo actúa. Aprovecha el tiempo. Aprovecha la oportunidad. El necio desaprovecha oportunidades y las deja pasar por tener otras prioridades. El mayordomo sabio toma las oportunidades que su amo le provee para hacer resaltar lo majestuoso de su rey. Así que los momentos oportunos no son para tu beneficio solamente, son del rey y para el rey. Y tus decisiones revelan tu mayordomía. Y esta es la pregunta que revela eso. ¿Aprovechas los momentos donde Dios te da la oportunidad para servir, para aconsejar o para evangelizar? Pregúntate esto. ¿Cómo está tu mayordomía en esta área? En cuarto lugar, somos mayordomos de nuestras fuerzas. Esto incluye nuestra salud, energía, capacidades, dones y aún más tu juventud. La sabiduría que nos deja Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo de ellos placer. Es un llamado a invertir tus fuerzas para la gloria de Dios antes de que sea tarde.
Aún ahorita cuando eres joven, es el tiempo propicio. No dejes perder el tiempo y la oportunidad que ahora el Señor te está dando. Y de reconocer que toda fuerza proviene de Dios. Él es quien renueva nuestras fuerzas como el águila. Y más, porque esto incluye una verdad. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Somos de Él y fuimos hechos por Él y para Él. Así que tu cuerpo, tus fuerzas, tu salud son del Rey. Y cómo cuidas tu cuerpo y cómo cuidas tu mente y para que lo uses, revelan tu mayordomía. Y esas son las preguntas que revelan eso. ¿Te desgastas por cosas que Dios no te pidió? ¿Descuidas tu cuerpo de forma que afecta tu fidelidad? Son preguntas para reflexionar. ¿Cómo está tu mayordomía en esto? Y aún podemos añadir nuestras esposas, nuestros hijos que Dios nos ha dado. Somos mayordomos de eso. ¿Cómo estás en esas áreas en tu vida? Nuestros trabajos van incluidos también. ¿Estás siendo responsablemente un mayordomo con el trabajo que Dios te ha dado? El insensato vive como si el tiempo fuera infinito, los recursos ilimitados y las oportunidades eternas. Lo dejaré para mañana. Mañana hay tiempo. Eso es necio. El sabio reconoce la brevedad de la vida, como nos enseña Santiago, capítulo 4, versículo 14, y la urgencia de la misión, administrando intencionalmente cada día, cada peso, cada relación, cada gota de fuerza como un depósito sagrado del Rey. Pídele a Dios como el salmista oraba. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos capítulo 90, versículo 12. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es preparar tu mente, preparar tu cuerpo y tu espíritu para la gloria de Dios. Y en lo que Él te llama a hacer, Él te dará más sabiduría, Él te dará más fuerzas y te dará el ánimo para hacer lo que se debe de hacer. Y regresando a la idea de la creación, retomando lo que observábamos en la creación, Dios creó el tiempo. Nosotros somos mayordomos de nuestros días. Dios creó el espacio. Nosotros somos mayordomos de nuestro entorno, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de la tierra. Dios creó la materia. Nosotros somos mayordomos de los recursos materiales y de la providencia divina. Dios creó la energía. Somos mayordomos de nuestras fuerzas. Somos mayordomos de la vida que Dios nos ha dado, con todo lo que eso conlleva, nuestra vida, nuestro tiempo, posesiones, relaciones, fuerzas. Debemos buscar estar siempre preparados para servirle a Él y hacerlo para su gloria. Por último, veamos la meta de esta mayordomía. Y aquí usaré solo ciertos pasajes de la lectura que se dio en esta mañana para darle un mejor énfasis. Nos dice Mateo capítulo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Y vemos el primero: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llega el segundo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y aquí entra el tercero: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra. Miren, aquí tiene lo suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Aquí Jesús está enseñando una parábola acerca de la fidelidad de la mayordomía. Este pasaje es uno de los mejores textos bíblicos sobre la mayordomía en toda la Escritura, porque nos habla precisamente de la recompensa, el anhelo de todo creyente de escuchar a su Señor Rey decir: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En esta parábola Jesús presenta a un señor que tenía bienes, refiriéndose a él mismo, que entrega los bienes a sus siervos, refiriéndose a nosotros como mayordomos, para que esos siervos administren esos bienes mientras él no está presente, porque él está sentado ahorita en el cielo a la diestra del Padre, aún reinando. Cuando dice que se fue de viaje, representa la ascensión de Cristo y el periodo de la iglesia. Y la idea aquí es escatológica, es el fin de los tiempos, del futuro. Cristo regresará y demandará cuentas de todo lo que nos dejó. Entonces podemos ver que esta parábola no es meramente sobre finanzas, sino sobre cómo los discípulos deben de vivir en el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, notamos que no les deja las mismas cantidades a todos. Dios reparte talentos y recursos, les da a unos más que a otros según su voluntad. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. 1 Corintios 12:11. Dice también este texto que Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Dios es sabio a quien le da más y a quien le da menos. Es decir, Dios soberanamente asigna según su sabiduría. Él sabe hasta dónde eres capaz y no te dará más de tus capacidades. En segundo lugar, vemos un juicio o un ajuste de cuentas. Cuando Cristo regrese o nosotros vayamos a Él, habrá un ajuste de cuentas. El momento de juicio que todos debemos enfrentar. Y este juicio, como mayordomos, es personal. Cada uno rendirá cuentas a su Señor, porque solo Cristo es Señor de las conciencias. Porque también debemos añadir que somos mayordomos de la libertad cristiana o de la libertad de conciencia. Todo lo que hacemos debe de ser para el Rey. En tercer lugar, podemos observar los contrastes entre estos mayordomos. Los dos primeros siervos inmediatamente se pusieron a negociar con ese dinero. Se pusieron rápidamente a trabajar ese dinero. Este lenguaje indica diligencia, riesgo calculado, iniciativa. No enterraron por temor ni desperdiciaron por negligencia, sino que invirtieron fielmente para su Señor. El tercer siervo, por otro lado, dominado por temor distorsionado y poniendo excusas, escondió el tesoro, el talento que tenía, revelando su incredulidad, pereza y desprecio por el amo. Es decir, no quiso ver por los intereses de su amo, se preocupó por él mismo. Y debemos entender que aquí su condenación no es por falta de ganancia, sino por infidelidad que expone un corazón no regenerado. Y por último, este pasaje nos muestra que no importa la cantidad de dones o talentos que se nos han sido dados. Si el Señor nos los dio, Él nos ayudará. Y al esforzarnos, podremos devolver con creces lo que nosotros hemos recibido. Pero al final de cuentas, la recompensa es idéntica para los dos siervos que fueron fieles. A pesar de las distintas cantidades de talentos, reciben la misma recompensa. Ambos siervos fieles escuchan las mismas palabras. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Observen estos tres elementos de estas palabras. Primero tenemos el elogio personal. Bien hecho. El siervo
sufriente, nuestro modelo ejemplar, es Cristo. Cristo es el siervo perfecto. Por su fidelidad somos capacitados para ser fieles. Y Él es quien está diciendo, bien hecho. Este siervo fiel y perfecto es el que nos está diciendo, bien hecho. Es como decir, aprendieron bien de mí y están haciéndolo bien. Estas palabras son de mi Señor y de mi Salvador. Es Cristo quien nos está diciendo esto. Y pensar que estas palabras que está diciendo aquí, me las va a decir a mí, a pesar de todas mis fallas, a pesar de todo mi pecado, a pesar de todo eso, es en Cristo, ese siervo fiel, que yo voy a escuchar, bien, siervo bueno y fiel. Simplemente asombroso. Es asombroso pensar que vamos a escuchar esas palabras del siervo perfecto. En segundo tenemos la promoción. Si podemos ser fieles en lo poco, recibiremos aún mucho más. Dice, sobre mucho te pondré. Dios ya nos dio esa confianza y por su gracia cumplimos y nos dará aún más a pesar de ser tan faltos. A pesar de que en lo poco, con trabajo, somos fieles. Si somos fieles en eso poco, Él nos dará más. Y tercero, observen la recompensa más grande. El clímax del resultado no son en sí las palabras. Las palabras demuestran la aprobación, pero aquí tenemos una participación íntima con el Rey de Gloria. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Esto último es lo más profundo. Compartir la alegría de nuestro Rey en la obra completada. Una imagen de la comunión eterna con Dios en la nueva creación. La esperanza de todo creyente. Estar ahí con Él. Hermanos, la recompensa es sumamente invaluable. Mayor tesoro no hay. Cristo es la perla de gran precio, como para no ser buenos administradores. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es lo que esperamos. Y se nos revela, es lo que Cristo hará. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Esto es una llamada a nosotros a comenzar a ser buenos administradores, pero de ya. Y observen lo hermoso de esta recompensa. Dice, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno. La recompensa que nosotros tendremos es la que Cristo ya ganó para nosotros. Es decir, ya la tenemos, pero todavía no. Y Cristo la ganó por medio de ser el mayordomo más excelente. Jesús es el segundo Adán. Jesús es el verdadero Israel. El siervo fiel que cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Donde Adán falló en ser mayordomo en el Edén, donde Israel falló en ser luz a las naciones, Cristo triunfó. Nuestra mayordomía está enraizada en su obra perfecta. Así Él recibe toda la gloria por nuestra mayordomía fiel. Él nos capacita por su Espíritu, Él nos representa ante el Padre. Nuestra mayordomía debe de ser fiel
porque debe de ser un reflejo de su vida en nosotros. Y más, por la gran recompensa que tenemos sus mayordomos en el amado. Qué gran motivación para vivir sabiamente y ser fieles mayordomos para la gloria del Rey de Reyes. Amén. Para terminar, Romanos 11:36 establece 3 verdades fundamentales. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta preposición triple, de, por y para, no es una retórica vacía, sino describe la relación ontológica entre Dios y toda la creación. De Él, Dios es la fuente, origen de todo lo que existe. No hay nada, ni una molécula, ni un monumento, ni una habilidad, ni un recurso que no haya emanado de su voluntad creadora. Por Él, Dios es el sustentador continuo de todas las cosas. Nada existe independientemente de su poder preservador. Cada latido, cada respiración, cada segundo de tu existencia depende de su gracia común. Y para Él, Dios es el propósito final y la meta última de toda la creación. Todo existe para magnificar su gloria, no la nuestra. Esta verdad reorienta radicalmente nuestra comprensión de la vida. Que no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos creó, para aquel que nos llamó y para aquel que nos sostiene. Eso quiere decir que esto de la mayordomía es un llamado especial para su pueblo. Y cada pasaje que observamos hoy nos deja una gran enseñanza que como mayordomos del Rey tenemos que administrarlo todo para su gloria. Pero más específicamente nos deja mucha enseñanza práctica. Primero, Dios no te pide que estés dando cuentas por los talentos de otros, sino que tú seas fiel con los tuyos. Eso destruye la comparación y el orgullo. En lugar de compararte con otros o de creerte superior de otros, revisa lo que Dios te ha dado a ti y cómo tú estás siendo fiel con eso, cómo tú estás usando lo que Dios te ha dado. No mires cómo otros predican mejor o cómo tocan mejor el instrumento, cómo otros sirven más o en otras áreas, sino tú, ¿qué estás haciendo con la vida y con los dones que el Señor te ha dado, con los recursos y las fuerzas que el Señor te ha dado a ti? Pregúntate y analiza, ¿qué talento estás enterrando? Segundo, nos da una perspectiva de lo eterno. Cada decisión sobre el tiempo, inversiones, dinero, palabras, relaciones, deben pasar por este filtro. ¿Cómo resonará esto cuando esté delante de Cristo y tenga que rendir cuentas delante de Él? Esta perspectiva escatológica santifica y prioriza nuestras decisiones. El hubiera, como dicen, ya no existe porque ya pasó. Por eso debes de ser diligente y sabio en redimir el tiempo antes de que se pierda. Y esta perspectiva nos ayuda en esto. Tercero, esto nos anima a invertir en oportunidades eternas y darles prioridad. Discipular a otros, evangelizar vecinos, servir en la iglesia, apoyar la palabra, ser hospitalario, amar a los hermanos. Las oportunidades se pierden si no se aprovechan. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Cuarto, si la cantidad que tú recibes no importa, no busques la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios en lo poco que Él te ha dado. Sí, predicar puede llamar la atención. Sí, a lo mejor salir en la televisión te puede hacer famoso. Pero uno no debe de buscar esas cosas, sino de buscar la gloria del Rey que lo ha llamado.
Por lo tanto, no desprecies las asignaciones que parecen insignificantes. La fidelidad en responsabilidades pequeñas califica para mayores. Así como tú administras 10 pesos, revela cómo administrarías o manejarías 10,000. La cantidad no es lo importante. Si no puedes ser fiel en lo poco, no esperes más. Tu meta no es comodidad, no es vanagloria, no es acumulación, sino glorificar al Rey de Gloria por medio de tu fidelidad en lo que tú has recibido. Y quinto, esto es un motivante para perseverar en fidelidad. La mayordomía cristiana no es un sprint, no es como una carrera corta, es un maratón. Tienes que estar constantemente perseverando. Y la recompensa de llegar a la meta es demasiado preciosa y valiosa como para no continuar y resistir. No te desanimes cuando vengan pruebas, cuando llegue la tentación, cuando venga el dolor a tu vida, cuando los problemas se presenten. Dios ve tu fidelidad y Dios recompensará en su tiempo perfecto toda obra que fue hecha para su reino y para su gloria. Él lo está viendo. A nosotros nos toca ser mayordomos con esos tiempos que Él nos ha dado y en el cual Él nos permite vivir, ser fieles mayordomos para el Rey de Gloria. Así que, aún con más ánimo, levántate, sigue firme y adelante. Vive como mayordomo fiel para que en aquel día escuches las palabras de nuestro Rey y de nuestro Señor. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Padre, Dios eterno, Dios bueno, gracias te damos por esta preciosa enseñanza de tu palabra, en la cual tú has hecho todo, has creado todo y nos has puesto nosotros, nos has llamado como mayordomos. ¿Quiénes somos nosotros sino siervos inútiles que hacen apenas lo que debemos hacer? Pero gracias por tu Hijo Jesucristo que intercede por nosotros, que su fidelidad está como ejemplo para nosotros y que aún tenemos el Espíritu, el cual nos motiva, nos alienta por medio de la palabra a permanecer fieles en lo poco. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos en nuestras vidas, aprovechar oportunidades, fuerzas, nuestro tiempo, dedicarlo todo para ti, para tu gloria, y ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, como dice Romanos, que es nuestro servicio lógico a tus grandes misericordias. Ayúdanos a vivir de tal manera así, Señor, con este llamado que tú nos has hecho, y ser mayordomos fieles, y ser encontrados fieles en el último día. Damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado para esto y la gloria eterna que tú has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.